Hola amantes del espacio, ¿cómo odio tener razón? En uno de mis anteriores vídeos dije esto. Ahora existe otro factor ajeno a todo esto que podría complicar el lanzamiento: el aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente. Quise quitarle hierro al asunto, pero el director de la ESA ya nos ha tranquilizado a todos y ha dicho que espera que estas tensiones no afecten a la cooperación espacial entre Rusia y Europa. Ya os conté las consecuencias que estaba teniendo Europa a raíz del conflicto ruso contra Ucrania. La cosa no ha mejorado nada. La Agencia Espacial Europea ha suspendido la misión ExoMars, un proyecto que tenía que haberse lanzado este año hacia Marte. Esta decisión se ha llevado a cabo tras todas las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania. Y es que ExoMars es, o era, una misión conjunta entre Europa y Rusia. El conflicto de Rusia ha traído muchísimas consecuencias para todo el sector espacial en general, pero Europa se lleva la peor parte con diferencia. Hace unas semanas Roscosmos anunciaba el cese de las actividades del Soyuz en la Guayana Francesa, y esto era toda una declaración de intenciones. ExoMars no se lanzará este año y ya buscan alternativas de cooperación. Atentos. El Consejo de Gobierno de la Agencia Espacial Europea evaluó la situación con respecto a ExoMars y, por unanimidad, reconoció la imposibilidad actual de llevar a cabo la cooperación en curso con Roscosmos y ordenó al director general de la ESA a que tomase las medidas apropiadas para suspender las actividades de cooperación en consecuencia. Por otra parte, se autorizó al director a llevar a cabo un estudio industrial acelerado para definir mejor las opciones disponibles para implementar la misión del rover. Tras la decisión de Roscosmos de retirar su personal del Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa, todas las misiones programadas para el lanzamiento del Soyuz se suspendieron. En consecuencia, el director de la ESA ha iniciado una evaluación sobre posibles servicios de lanzamiento alternativos para las misiones pendientes, que incluirá una revisión de los primeros vuelos de explotación del Ariane 6. Pero la ESA no está actuando todo lo rápido que debería. La empresa OneWeb ya se ha buscado a otra empresa que lance sus satélites. SpaceX ya ha firmado un contrato con la empresa de Reino Unido para lanzar su constelación al espacio. Los términos del contrato son confidenciales, pero no pinta nada bien para Europa una vez más. OneWeb al final se ha vendido al mejor postor. Todo muy raro, porque la empresa de Reino Unido ya tenía unos contratos cerrados con Arianespace, y OneWeb está desplegando una constelación que es competencia directa de SpaceX. ¿Todo por la pasta, no? Pues no lo sé. Pero Arianespace y Europa se quedan una vez más huérfanos por no haber trabajado rápido y eficazmente. Pero siguiendo con ExoMars, ¿qué alternativas tiene Europa para seguir con la misión adelante? Recordemos que en la misión de ExoMars no solo se usaba un cohete ruso. Si así fuera, la verdad, sería mucho más fácil la situación. El gran problema es que la misión usa un aterrizador de tecnología rusa, por lo que Europa necesitaría un nuevo aterrizador y un nuevo cohete. Lo del cohete tiene fácil solución. Podría usar los suyos o, por ejemplo, los de la empresa estadounidense ULA, que tiene experiencia en llevar rovers a Marte. Pero, ¿y el aterrizador? Tiene pinta que la única alternativa de la Agencia Espacial Europea es que la NASA le eche una manita. Los estadounidenses tienen ya unos cuantos rovers en Marte y de esto entienden un rato. Pero supongo que si se cambia el aterrizador, los paracaídas también deberían de cambiarse. ¡Un jaleo! ¿Seguirá en curso esta misión? Seguiremos atentos de cómo evoluciona el tema, así que no te olvides de suscribirte al canal para estar al tanto. Un saludo, amantes del espacio.